Hola a todos, mi nombre es Ana María Blanco Vadillo, soy especialista en medicina interna y os voy a hablar en un ratito de cómo es la especialidad de medicina interna, a qué os vais a enfrentar los compañeros que a la hora de decidir coger vuestra especialidad barajéis entre una de ellas la especialidad de medicina interna. La grabación, el ratito este que os voy a hablar, lo vamos a dividir en una serie de apartados que no son excluyentes entre sí, pero bueno, nos orienta un poquito más a centrar bien la especialidad. Hablaremos de una serie de generalidades, donde vamos a hablar un poco de lo básico de la especialidad, las plazas convocadas en el MIR. Otro bloque hablaremos del campo de acción de esta especialidad en medicina interna y también en ese bloque hablaremos de la formación que necesita un residente en medicina interna, igualmente que las rotaciones obligatorias, digamos, y las optativas a las que se puede enfrentar un residente en medicina interna. Luego un bloque de perfil del especialista. Yo creo que es una especialidad que necesita unos ciertos rasgos en la personalidad para afrontarla y para vivir con ella y para ella. Y finalmente el número con el que se cogió la plaza en los últimos MIRES y el ranking por especialidades. Las generalidades de las que vamos a hablar es un poco el compendio inicial de la especialidad. Como bien sabéis, se llama medicina interna, tiene una duración larga, de las más largas en cuanto a años, son 5 años, y se necesita la licenciatura o graduación previa de medicina. Cuando uno habla de medicina interna, debe hablar de algo global, de algo con visión global, pero también visión de síntesis. Es una especialidad muy clásica, ya conocida de hace tiempo, donde la atención al enfermo va desde urgencias hospitalarias hasta la consulta externa y hasta las unidades de hospitalización. Por lo tanto, es algo que tenéis que tener claro, el que se quiera dedicar a esta especialidad. El campo de acción, como vamos a ver luego, es muy amplio. El internista es un médico al que le tienen que interesar todos los problemas del enfermo. Debe ver al enfermo como un todo y luego desgranar sus síntomas, sus signos, para llegar a un diagnóstico correcto y a un tratamiento adecuado. Sí que es verdad que el internista va a necesitar de otros especialistas para poder llegar a decidir por el diagnóstico, a decidir por el tratamiento. Por eso es un médico que armoniza, que integra, que visualiza al paciente como un todo. El especialista en medicina interna, el residente ya de medicina interna, tiene que tener claro que se va a enfrentar a una especialidad que va a emitir unos diagnósticos, a veces diagnósticos difíciles, diagnósticos complejos y, por lo tanto, un tratamiento específico dentro de la complejidad básica de haber visto al paciente en una visión global. El internista es un médico que destaca por su trabajo en equipo, tanto en su propio equipo donde ejerza su especialidad, que vamos a ver luego varios sitios del hospital donde el internista puede desempeñar sus servicios, y sí que es verdad que tanto en su propio equipo como otros equipos, otros médicos, debido a que tiene que discutir con microbiólogos, con radiólogos, con cirujanos, etcétera, tiene que hablar del paciente. Por lo tanto, es un médico que está muy por el hospital y muy para el hospital. Y la labor del internista no es una labor que acabe a la hora que termina la hora de trabajo. Muchas veces el internista que trabaja en urgencias, que trabaja en la planta, que trabaja en la consulta externa, se lleva a casa el diagnóstico del paciente, el tratamiento, la duda, etcétera, ¿no? Es un llevar a casa muchas veces problemas que has tenido en la clínica. Es realmente una especialidad vocacional, no es una especialidad típica de oficio, sino que es una especialidad donde la vocación es muy importante. Por lo tanto, es una especialidad donde lo más importante es que te llevas muchas satisfacciones porque el reto es diario.
retos que se solucionan o que se intentan solucionar día a día. Es una especialidad donde tus servicios los puedes hacer en urgencias, lo puedes hacer en la consulta externa, lo puedes hacer en la planta de hospitalización, cuidando siempre al paciente. Por lo tanto, es una especialidad variada, vocacional y muy amplia. Todo esto que os estoy intentando contar en esta tarde, en esta grabación, lo podéis ampliar en la propia Sociedad Española de Medicina Interna, donde tenéis aquí la dirección, en la página de la sociedad y también consultando el BOE con esta orden ministerial, donde se habla de la especialidad de medicina interna, tanto los campos de acción como todo el espectro importante en otras vertientes de esta especialidad. En cuanto al número de plazas, siempre andamos rondando en torno a 300, 330. Este año ha habido un pico de 334 plazas de medicina interna en los hospitales españoles. Debemos tener claro qué es un internista. Un internista se ha definido clásicamente como el médico especialista en la persona enferma. Debe tener una amplia formación con un conocimiento científico importante, por lo tanto se debe formar y estudiar diariamente para tener esa formación específica y adecuada, porque debe atender a la gran mayoría de los pacientes que llegan al hospital, bien desde urgencias, bien desde la consulta, bien en la propia hospitalización. El internista es capaz, debido a su perfil generalista, de enfrentarse a esa gran mayoría de pacientes en el área médica de los hospitales. El internista guía al enfermo desde sus primeros pasos en la urgencia hospitalaria, muchas veces ya ahí terminando sus servicios como médico especialista en medicina interna, prestando sus servicios en las áreas de urgencias, o también guiándolo a lo largo del camino en la planta de hospitalización. El internista es el médico al que van a acudir muchos de los especialistas del hospital, sobre todo cuando esos especialistas tienen dudas en cuanto al diagnóstico, al tratamiento o problemas complejos que se pueden evidenciar a lo largo de la hospitalización de otros enfermos en otros servicios del hospital. Resume muy bien esta diapositiva lo que es un internista. El internista edifica sobre signos, sobre síntomas, hasta llegar a construir algo importante, que es el diagnóstico, el tratamiento y, por tanto, la vida cómoda del paciente, la vida estable del paciente. Es un médico que integra un puzzle fundamental, donde están fundamentalmente también el resto de los especialistas, pero donde el internista ejerce una acción importante de consensuar, de armonizar y de integrar el diagnóstico, el tratamiento y la visión general del paciente. El internista ofrece desde el inicio, desde urgencia hospitalaria, la atención al paciente en todos los aspectos de su enfermedad. El internista debe ser honesto para buscar siempre la seguridad clínica del paciente, igualmente en el momento del diagnóstico, en el camino de llegar a ese diagnóstico y finalmente de instaurar un tratamiento de cara a la alta hospitalaria, bien desde la planta, bien desde urgencia hospitalaria, bien desde la consulta externa. El internista debe coordinar, es un verbo clásico para el internista, coordinar opiniones relativas a un caso, a un paciente, proporcionadas también por la visión de otros especialistas. Todo ello basándose en un criterio científico adecuado, científico, médico y claro, tanto para el paciente como para el resto de los especialistas, como también a la hora de barajar esas opciones en el entorno familiar del paciente. Por lo tanto, como resumen, debe atender al enfermo, el compañero que decida coger esta especialidad debe tener claro que quiere ver a un paciente complejo, con pluripatología, con muchos caminos por andar durante la hospitalización y fuera, atender al paciente desde la urgencia hospitalaria hasta el final, llegando a un diagnóstico muchas veces difícil. ¿Dónde ejerce su acción, su actividad, dónde desarrolla los servicios un especialista en medicina interna? Pues lo primero que hay que saber es que ese especialista, en el lugar donde trabaje, debe tener una amplia experiencia clínica, profundos conocimientos científicos y técnicos,
con una capacidad básica de perfeccionar lo que sabe y lo que quiere saber y con una responsabilidad que le caracteriza desde el momento que conoce al paciente hasta la conclusión final en base a la hospitalización, el alta hospitalaria, la consulta externa. El internista debe conocer las bases fisiopatológicas de todas las enfermedades a las que se puede enfrentar en el día a día. Por eso al internista nada le debe sentir ajeno, ni debe ser una patología que no quepa dentro de la capacidad de perfeccionamiento o de llegar a investigar hasta dónde puede llegar ese síntoma, ese signo que puede caracterizar al paciente que llega al hospital. El campo de acción fundamental, muchas veces incluso de parte de otros servicios, es atender al paciente que muchas veces no tiene un diagnóstico preciso, tanto si pertenece al ámbito de la medicina interna como de otras especialidades. Atiende al paciente pluripatológico. Muchas veces, integrando todos los conocimientos del internista, ahorraríamos en pruebas, en exploraciones complementarias, etcétera, porque él puede ser capaz de integrar todos esos síntomas, esos signos, esas características, esa etiopatogenia para poder llegar al espectro importante de la enfermedad de nuestro paciente. El campo de acción muy importante del médico especialista en medicina interna, donde puede prestar sus servicios como tal, es la urgencia hospitalaria, debido a que el médico especialista en medicina interna, por su carácter generalista, está preparado y de sobra, sin perjuicio de la participación de otros profesionales de la urgencia hospitalaria, está bien capacitado para la atención a las emergencias y solución de problemas urgentes en los diferentes niveles de la urgencia hospitalaria, y así lo define el Boletín Oficial del Estado cuando habla de la especialidad de medicina interna. Por lo tanto, es un ámbito de acción claramente establecido del internista en la urgencia hospitalaria y, por lo tanto, igual que en otros aspectos que vamos a comentar y que hemos comentado, totalmente capacitado y de prestar sus servicios en la urgencia hospitalaria a cualquier nivel, en cualquier hospital del ámbito español. Igualmente, puede, sin perjuicio de otros especialistas, como en el caso del paciente de edad avanzada, en el caso de los geriatras, el internista está capacitado para tratar las enfermedades del paciente anciano, bien las crónicas o bien esas crónicas agudizadas. Igualmente, y debido a la proyección del internista, se abrieron unidades específicas, como pueden ser infecciosas, autoinmunes, de riesgo cardiovascular, patología hepática, metabólicas, que también, junto con otros especialistas, pueden estar los internistas llevando dichas unidades. Por lo tanto, como veis, es una especialidad con un amplio espectro para el desarrollo profesional de la medicina. Igualmente, muchos cuidados paliativos están establecidos dentro de los servicios de oncología médica, sin olvidar que también el médico de medicina interna está capacitado para que esos servicios los presten en los cuidados paliativos, debido a esa gran visión general que puede tener el especialista en medicina interna para tratar a los pacientes en las fases finales de su enfermedad. Igualmente que infecciosas, autoinmunes, metabólicas, patología hepática, se abrieron desde hace unos años ya las alternativas a la hospitalización convencional, como puede ser la corta estancia hospitalaria, hospital de día, hospitalización a domicilio, unidades de alta resolución, donde el internista es pieza fundamental y, por lo tanto, un especialista totalmente capacitado para llevar dichas unidades o compartir sus opiniones y sus servicios con otros especialistas en otras materias. También las enfermedades raras están dentro del gran espectro de la medicina interna y, desde luego, la gran continuidad asistencial, desde el inicio de la urgencia hasta el alta hospitalaria, esa continuidad asistencial debido a esa atención científico-médica que tiene el médico especialista en medicina interna es básico para esta especialidad. Cuando decidáis coger la especialidad de medicina interna, tenéis que tener en cuenta que vais a tener una formación típica o específica de medicina interna y una formación generalista que os va a dar esa capacidad de trabajar en diversas áreas del hospital donde haya pacientes médicos.
Rotaréis por unidades, por especialidades donde tendrán sus unidades docentes, que tendrán establecido el tiempo de rotación. Sí que está claro que no debe exceder esas rotaciones a más de 4 meses, pero bueno, dependiendo un poco del número de residentes de cada año, etcétera, bueno, pues cada unidad docente sí que pondrá un poco los márgenes definidos para la rotación. En cuanto al propio residente de medicina interna, que son 5 años de duración, tendrá 3 años dentro de la unidad de medicina interna y otros 2 años de rotaciones por especialidades médicas. Cuando rota por la propia unidad de medicina interna global, va a ver a todo tipo de pacientes con todo tipo de patología médica, donde no va a estar separado una patología de la otra. ¿Para qué? Para tener esa idea global que debe tener el residente y posteriormente el médico especialista en medicina interna. Porque en esas consultas de medicina interna es donde casi el 90-95% de los pacientes van a salir con un diagnóstico bastante esclarecido y con un tratamiento bastante adecuado en cuanto a la sintomatología. Desde el inicio, el residente de medicina interna va a estar en urgencias generales. Primero en las urgencias generales más básicas, luego en situación de urgencia hospitalaria más avanzada y posteriormente también en las urgencias críticas, donde se van a atender a los pacientes con una emergencia importante, por lo tanto, esa gran capacidad del médico internista en la urgencia hospitalaria. Al inicio de las rotaciones estará también en las áreas de hospitalización de agudo, de medicina interna, de la planta y de la consulta externa de varias especialidades. A medida que avanza la rotación del especialista, del residente de medicina interna, pasará también a la consulta externa típica ya de medicina interna, áreas alternativas que hablábamos antes de la hospitalización clásica, como es hospital de día, corta estancia, unidad de diagnóstico rápido, hospitalización domiciliaria. Y ya cuando avanza también la residencia, es bueno rotar por un hospital comarcal, debido a que ahí se ve un montón de patología que no tiene un servicio específico, como puede ser la neurología, la cardiología, la reumatología. Entonces, bueno, esa visión que te puede dar el hospital comarcal, pues es importante a la hora de enfrentarte a cualquier patología médica que pueda tener un paciente en esas áreas y que puede manejar totalmente un médico especialista en medicina interna. Como veis, siempre está ahí la urgencia, a medida que avanzamos, ahí estarían las urgencias o áreas de pacientes críticos. Y bueno, pues ya pasando a una formación más específica, la rotación que complementa la propia medicina interna, la rotación en cuanto a tiempo, 2 años en servicios donde debe ser obligatorio, porque son servicios muy vinculados a medicina interna, como puede ser neumología, cardiología, digestivo, neurología, la UCI, nefrología, y luego las optativas, ¿no? que luego también un poco en función de cómo sea el hospital, de cómo sea la unidad docente, de cuáles son las iniciativas que tiene ese propio residente, incluso su tutor, como pueden ser, por ejemplo, enfermedades infecciosas, la reumatología, inmunología, endocrino, etcétera. ¿Cuántas guardias a lo largo de la residencia? Pues en torno, tanto cuando son generales como son de otras especialidades, no exceder nunca de 5 o 6 guardias, porque es lo que te puede permitir una estabilidad tanto profesional como mental como psíquica y por lo tanto no pasar de 6 guardias, tanto en medicina interna desde luego como en otra especialidad. ¿Qué debe tener un médico especialista en medicina interna y un residente? Debe tener capacidad docente e investigadora. Por lo tanto, durante la residencia se deben adquirir conocimientos que le capacitan para esa capacidad docente, tanto de él mismo como de poder explicar al resto de los residentes de medicina de familia, de medicina interna, de otras especialidades, etcétera. Y colaborar también con otros especialistas en esas tareas docentes. En cuanto a la misión o área investigadora, la metodología de la investigación es básica porque debes tener siempre en mente la posibilidad de ampliar tu
tu base de investigación, bien haciendo la tesis doctoral, tener una capacidad crítica en cuanto a la literatura médica para poder, en torno a los casos que tú ves y los casos publicados, hacer tus propias comunicaciones, tanto para congresos como para publicar en las revistas. Esta es la revista o la publicación oficial de la Sociedad Española de Medicina Interna, la revista clínica española. Y finalmente, el especialista en medicina interna debe tener a lo largo de sus 5 años, finalmente, unas capacidades técnicas y comunicativas muy claras, sobre todo técnicas en cuanto a la entrevista clínica, muy importante para el internista, elaborar juicios clínicos en base a los resultados y a las pruebas complementarias que ha pedido, y las habilidades comunicativas tanto para el paciente, dándole una buena información clara, específica, concisa, que el paciente entienda y que el paciente pregunte y seas capaz de darle la información que precisa, igualmente con la familia. En cuanto a las habilidades comunicativas, muy importante las presentaciones en servicios clínicos, en las sesiones clínicas, también generales del hospital, y tener la capacidad de dar enseñanza práctica a los estudiantes de medicina. El especialista en medicina interna, por lo tanto, va a manejar varias patologías, tiene un campo de actuación muy amplio, desde la urgencia hospitalaria, donde puede prestar sus servicios como plenamente especialista en medicina interna, la planta de hospitalización, la consulta externa, las unidades de corta estancia y una gran formación global que, como generalista y según el programa específico de la especialidad, se puede comprobar y leer en el Boletín Oficial del Estado, publicado en esa orden del 2007, que podéis revisar porque os puede dar una amplitud importante en cuanto al manejo y a la expectativa y a la proyección de la especialidad. El internista es como un filósofo, es un médico que lleva, valga la redundancia, internamente la capacidad de crítica para sí mismo y para los demás y hacer un diagnóstico en base a una exploración, a unas pruebas, etcétera, con una buena finalidad, que es el confort y la vitalidad de nuestros pacientes. No elegirías nunca medicina interna cuando quieras una especialidad bastante restringida, bastante general, donde haya clásicamente una rutina, que van muy orientadas a la acción. Todo lo contrario es la medicina interna. Sobre todo, mira, una de las cosas más importantes del internista es que los pacientes son muy agradecidos. Los pacientes te quieren, los pacientes se hacen tuyos porque ven que les llevas a buen puerto, tanto a nivel amistoso, valga la palabra, ¿no?, entre comillas, pero sí que eres como parte de su enfermedad, como parte de su evolución, como parte de su vida fuera del hospital. El internista interrelaciona con otros servicios, probablemente sea el médico que más se relaciona con otros servicios y, desde luego, por eso tiene una participación clara en la vida hospitalaria. Pero sí que es verdad que, como todo, tiene su parte, digamos, negativa, por lo que es menos valorada la especialidad. Sobre todo porque, bueno, son largas jornadas de trabajo, porque tienes que ver al paciente, tienes que integrar sus datos, tienes que pedir pruebas, vienen urgencias, vienen consulta, vienen la planta. Entonces, bueno, a veces no son pocos pacientes, a veces, dependiendo del hospital donde trabajes, va a haber una cantidad más o menos de pacientes que tú lleves. Por lo tanto, bueno, a veces tienes difícil la organización de tu tiempo libre y de tu vida personal. A veces te integras demasiado en la vida hospitalaria del paciente y entonces, bueno, a veces es un poco difícil de discernir una cosa con otra, te crea una ligera situación de estrés, pero bueno, todo es como todo, ¿verdad? Mantener un poco el tipo, digamos, y a lo largo del tiempo pues vas un poco ya manejando las situaciones. Y luego, desde luego, tanto en medicina interna como cualquier otra especialidad, hay muchos enfermos, hay poco tiempo, a veces hay pocos recursos, pero bueno, yo creo que el especialista en medicina interna sabe consensuar todo esto y llevar el tema de una forma adecuada y lo más optimista posible. El especialista en medicina interna va a tener que estudiar.
de forma permanente, estudio prolongado, capacidad para vivir y trabajar con la duda y la incertidumbre, debe ser tenaz, perseverante, tener claros sus principios, también la ética profesional es muy importante en esta especialidad, ser prudente, tener paciencia tanto con el paciente como con la familia, como contigo mismo, no perder nunca los estribos ni decir que este caso es demasiado complejo, perseverancia, prudencia, paciencia, tenacidad. Tener en cuenta siempre que otras especialidades no lo sabemos, pero desde luego la visión general, la visión de análisis y de síntesis no la puede hacer nadie más que el médico filósofo, el médico internista. Por mucho que evolucione la técnica, por mucho que evolucione la informática, la robótica, etcétera, el médico internista es un médico que piensa. El pensamiento, el sentimiento, la capacidad de armonizar, la capacidad de consensuar, de coordinar, etcétera, es típica del internista y va a ser y seguirá siendo insustituible. Y eso lo tienes que tener claro siempre que quieras escoger esta preciosa especialidad. Debes tener en cuenta también que no es una especialidad que te vaya a dar dinero, no es una especialidad donde la notoriedad sea un dato característico, ni tampoco que tus colegas vayan a valorar, digamos, todo tu esfuerzo. Algunos te valorarán mucho, algunos te valorarán poco, pero tienes que tener siempre esa tenacidad y esa convicción de tu especialidad, con todas las dificultades que se te puedan presentar en la hospitalización, en la urgencia, en casa, donde sea, luchar por tu especialidad y por defender tu sabiduría, tu constancia y tu estudio, que es una de las características más importantes que vas a tener que tener en esta especialidad. El estudio constante y prolongado. Y ese estudio te va a llegar a un gran campo de trabajo en urgencias, tanto ambulatorio como la consulta, como la propia planta. Por lo tanto, la constancia, el escuchar, es uno de los datos más importantes que puedes tener a la hora de valorar esta especialidad. Cuidar al paciente con tenacidad, con constancia, profundizando en todas las características del diagnóstico, del tratamiento y del seguimiento del paciente. Escuchar, estudiar y acompañar. ¿Con qué números se escogieron las plazas de medicina interna? Pues en los últimos años, en el año 2017 el número 1 cogió medicina interna, en el 16 el primer número fue el número 3 y en el 2015 el número 19. Son números bastante cercanos al número 1, pero no por eso va a ser ni mejor ni peor internista. Con las características propias y las ganas de hacer la especialidad, cualquier número es posible brillando en el día a día de la atención al paciente. Desde el número 1 hasta el mayor número con el que se cogió la plaza en los últimos 12 años, el primer número, el número 1, el último cercano al 6.000. En cuanto a los hospitales, pues normalmente desde los últimos años han sido los hospitales catalanes, los hospitales madrileños y también se han colado por ahí algunos hospitales del País Vasco. En cuanto a lo que yo os recomiendo antes de coger esta especialidad como cualquiera, pero sí la especialidad de medicina interna, es conocer al servicio, conocer el hospital, conocer al propio servicio de medicina interna, conocer a los residentes desde el pequeño hasta el mayor, a los adjuntos, también es muy importante. Conocer cómo es la urgencia del hospital, tanto para las guardias como la posibilidad que vas a tener de trabajar en la propia urgencia hospitalaria, cuántos pacientes ven al año, cuántos residentes hay por año, las guardias que tienes que hacer, dónde vas a rotar, las rotaciones dentro del propio hospital y fuera del hospital, la posibilidad también de rotar en un hospital comarcal debido a esa visión comarcal o visión rural que puede tener el médico de medicina interna, si tienes capacidad para la investigación, para la docencia, para la formación. Y desde luego siempre que vayas a cualquier servicio, a cualquier hospital, fijarte bien en el ambiente del servicio y guiarte, bueno, a lo mejor no es cuestión de suerte, pero sí cuestión, como en el propio MIR, de la propia o primera impresión. La primera impresión a veces es la que queda y es la que te puede hacer llevar a coger y acertar en tu decisión. Pues desearte suerte en la elección de la especialidad.
Repetirte que es una especialidad de medicina interna variada, completa, amplia, que te permite trabajar desde el servicio de urgencia hospitalaria hasta la planta, hasta unidades infecciosas, hospitalización a domicilio, como te he ido contando, y que, por tanto, bueno, pues te va a dar una visión general del paciente que probablemente otra especialidad no te la dé. Que tengas mucha suerte, tanto en la elección como en tu vida diaria en esta especialidad o en cualquier otra. Muchísimas gracias.